Buenos días familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar estos deliciosos wraps de pollo, así que bueno, empecemos con esta receta. Lo primero que vamos a hacer es agregar aderezos a una pechuga. Yo estoy agregando sal, ajo en polvo, pimienta y si desean pueden agregarle un poquito de picante. Yo estoy agregando este chile picante, es un mix de varios picantes en realidad y queda delicioso. Repetiremos este proceso por el otro lado de la pechuga y reservaremos. Ahora voy a llevar una sartén a fuego medio y voy a agregar un poco de aceite de oliva. Voy a esperar a que esté lo suficientemente caliente y voy a poner allí la pechuga. En realidad esto va a demorarse como de 7 a 8 minutos por cada lado. Y luego, pues el ingrediente especial de esta receta son estas tortillas. Esta tortilla especialmente lleva también linaza, queda súper rica. Estas las puedes conseguir muy fácilmente en cualquier supermercado. Ahora es momento de empezar a cortar medio pepino. Lo vamos a hacer en láminas muy delgaditas. Y una vez hayamos terminado, vamos a dejarlo y vamos a continuar con el siguiente ingrediente. El siguiente ingrediente es tomate. Esto lo vamos a hacer exactamente igual, en láminas muy pequeñas, los vamos a cortar. Y bueno, me encantaría contarles que hay muchas controversias acerca de si el tomate es una fruta o una hortaliza. Para que todos sepan, es una fruta. El siguiente ingrediente es infaltable y estamos hablando de lechuga. Yo estoy usando lechuga crespa morada, pero tú puedes usar la lechuga que prefieras. Igualmente le va a dar un sabor extraordinario a estos wraps. Ahora un aguacate, bueno, este es un mini aguacate, pero lo que vamos a hacer es usar la mitad de este aguacate y lo voy a triturar muy bien con ayuda de un tenedor. Vamos a tratar de hacer una salsa que después se la vamos a poner al wrap y va a quedar delicioso, aparte muy saludable también. Así que bueno, una vez lo haya machacado o lo haya vuelto puré, voy a agregarle un poco de sal y un poquitín de aceite de oliva. Es opcional, si quieres solamente agregarle sal y ya está, pero yo le voy a agregar un poquitín de aceite de oliva y pimienta. Mezclaremos muy bien y reservaremos. Ahora vamos a trabajar con las tortillas. Ya tengo una sartén precalentada y a fuego medio voy a dejar por 3 a 4 minutos las tortillas para que se doren un poco. Esto lo haré por ambas caras con todas las tortillas que vayamos a trabajar. Les cuento que esta receta ha sido solicitada por ustedes porque muchas personas quieren ideas tanto para llevar un almuerzo saludable al trabajo o para cuando llegan a casa después de trabajar preparar una rica cena, así que esta es una excelente opción. Miren, el primer wrap lo vamos a hacer agregando hummus. Si tú no tienes hummus en casa, pues bueno, puedes usar cualquier otro aderezo que prefieras o incluso omitirlo. Luego que haya agregado todo el hummus a la tortilla, vamos a poner en la parte del centro de esta toda la salsa de aguacate que ya preparamos previamente. Lo vamos a hacer con muchísimo amor y vamos a agregar toda la salsa que hicimos. Una vez la haya distribuido perfectamente, voy a poner los trozos de la pechuga que ya estuvieron y que ya corté. Y la vamos a poner también igual, trazando una línea por el centro de este wrap. Si no tienes pechuga pero tienes atún, puedes sustituirlo y te va a quedar igualmente delicioso. Ahora vamos a poner las láminas de tomate y posteriormente el pepino. El pepino es un verdadero tesoro, contiene vitaminas del grupo B, vitamina C, ácido fólico, calcio, entre otros. Ahora vamos a usar la mitad del otro aguacate que no usamos y lo vamos a cortar y lo vamos a poner también igualmente por todo el centro del wrap.
Tú puedes agregar las verduras que desees, puedes agregar pimientos, puedes agregar chiles, puedes agregar pepinillos, lo que desees. Ahora vamos a poner la lechuga y exactamente lo mismo, voy a trazar una línea para que se facilite el primer wrap que vamos a hacer. Este va a ser muy sencillo, solamente vamos a traer los extremos hacia el centro y así de fácil vamos a tener nuestro primer wrap. Ahora les voy a enseñar una segunda opción. En realidad existen muchas maneras de doblarla, pero esta es una segunda opción que a mí me gusta, que me parece muy bonita, y para esto vamos a trabajar justo en el centro del wrap. Esta versión vamos a usar queso crema para esta versión. El queso crema o queso de untar es súper fácil de conseguir también. Ustedes pueden agregar, no sé, mayonesa si desean. Todo está al gusto de ustedes y según los ingredientes que ustedes tengan en casa. Luego vamos a poner el pollo. Y vamos a continuar poniendo el tomate y los pepinos. Vamos a finalizar poniendo la lechuga. Vamos a tratar de poner la lechuga viendo como hacia la parte frontal para que cuando doblemos el wrap vaya a quedar mucho más vistoso y se vaya a ver mucho más apetitoso. Entonces lo que hago es doblar inicialmente la parte de abajo, la traigo hacia el centro y luego los extremos también los traigo al centro formando como una carterita. Y así queda esta segunda opción. Es súper deliciosa, como se pueden dar cuenta. Yo los estoy acompañando con unos nachos o con tortillitas de maíz. Y la primera opción que les había mostrado anteriormente, lo que vamos a hacer es cortarlo en forma diagonal y así va a ser mucho más fácil, no solamente pues comerlo, sino también presentarlo, se va a ver mucho más bonito. Y bueno, esta es la receta de hoy. Me encantaría que lo prepararan en casa, que copien esta idea para sus cenas y también me encantaría que se suscriban a este canal y que activen la campanita para que no se pierdan ningún video. Venimos con muchas recetas deliciosas, así que yo espero que además esta opción para llevar el almuerzo al trabajo, para darle lonchera a los chicos o incluso para la cena después de trabajar tan duro o para llevar a la universidad, qué sé yo, te guste. Esta es una idea muy práctica, es una idea fácil, es saludable, es muy buena. Te animo a que lo prepares en casa, a que no comas siempre lo mismo y bueno, nos vemos en una próxima oportunidad. Les envío un beso grandototote y no olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Hasta el sábado. Chao.